que grabar las asesorías, las mentorías y bueno, yo soy bastante olvidoso, la verdad. Así que si alguien, por favor, me puede escribir, me dice, no estás grabando, ya lo grabo, por favor. Bueno, ahora sí he estado grabando, bueno, y ya, como les comentaba, todo esto es el camino que vamos a utilizar prácticamente para comprender el módulo 1 sobre todo. Y bueno, como les decía, perdón, como no tenía algo fijo para el día de hoy, había considerado esos temas: introducción a matrices, los tipos de matrices, bueno, determinantes, como les decía, operaciones elementales, rango. No sé si están de acuerdo, podemos empezar por ahí. Y bueno, si esto lo culminamos, podemos pasar más pronto a la parte siguiente, ¿no? Que son ya sistemas de ecuaciones lineales. Voy a enseñar más o menos cómo plantear ecuaciones, que son uno de las falencias que tuvimos todos. Así que, sí, ¿alguien comentó? Ok, si alguien desea hablar, solo me interrumpe, abre el micrófono. Bien. Entonces, bueno, vamos a armar acá una pizarrita que voy a compartir ahora. Ok, déjame compartirla nuevamente. Sí, voy a compartir la pantalla. Ok. Me avisan si ya están viendo una pizarrita. Me parece que sí. Hay una función que permite compartir toda la pantalla. Ok. Sí, sí están viendo. Bueno, empezamos con matrices, ¿no? Empezamos con matrices, que es algo, lo básico que vamos a comprender en el módulo 1. Permítame, perdón, permítame poner el... Sí, mi mouse falla y tengo que usar otra herramienta. Bien, en la parte de matrices, nosotros primero tenemos que comprender qué es una matriz. Entonces, si alguien me ayuda con qué es una matriz, ¿cómo ustedes ven una matriz? Matrices vemos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en las salas del cine, cómo están ubicadas las sillas, en los estacionamientos, las largas filas de autos. Entonces, una matriz, podríamos decirlo que es un arreglo de cosas. Nosotros lo vemos como con números dentro, pero dentro de la matriz, es decir, los elementos de la matriz, no necesariamente pueden ser números, pueden ser funciones, pueden ser ecuaciones, aunque para el curso solamente lo vamos a centrar en números. ¿Okay? Bueno, voy a poner un ejemplo de matriz. Okay. Esa es una matriz que he colocado ahí. Y bueno, las matrices, nosotros tenemos formas de caracterizar a las matrices. Una de ellas es su orden. ¿Okay? El orden nos define la fila por la columna de la matriz. ¿Okay? En este caso, nosotros las filas vamos a ubicarlas como las líneas horizontales en la matriz. Es decir, las filas para este caso serían estas, las que estoy marcando con resaltador amarillo. Y las columnas serían estas, las que ahora estoy marcando con resaltador rosado. Bien. Otra cosa importante, que también a veces suele haber confusión, es que las filas se enumeran de arriba para abajo. Es decir, esta sería la fila 1, esta sería la fila 2, esta sería la fila 3. Y las columnas se enumeran de izquierda para derecha. Columna 1, columna 2 y columna 3. Ahí estaría. En este caso, ¿cuál sería el orden de la matriz? Si les comenté al inicio que el orden se expresa como el número de filas por el número de columnas. ¿Cuál creen que sería el orden? ¿Algún voluntario? Bueno,
usaré esta cosita de aquí, bueno, ok, que me ayuda a incentivar a la participación. Así que, bueno, a quienes me comenten, les estaré a Alexandra y a Leslie. Okay. Bien. Bueno, pueden escribirme por el chat grupal, el chat, alguien me escribió, por el chat de todos o por el chat personal, no importa. Rodrigo también escribió. Rodrigo, ingresaste después, ¿verdad? No te Sí, to- es que estaba dando yo un quiz de Ah, otro curso y prosigue. sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Bien, ya luego te coloco en el Excel. Bien. Y bien, entonces, el orden, como lo comentaron sus compañeros, en este caso el orden sería de 3 por 3. ¿Ok? El orden de la matriz es 3 por 3. Las matrices tienen elementos, como ya les comentaba, y los elementos también tenemos una forma de ubicarlos. ¿Ok? Cuando hablamos de los elementos, nos referimos a lo que está dentro de la matriz. Entonces, vamos a escoger un elemento, por ejemplo, este 4 que está ahí. Los elementos los representamos con, bueno, la letra y tienen una coordenada. ¿Okay? Ese es, bueno, es la A, que es el nombre de la matriz, y tiene una coordenada que también se representa similar que el orden, que es primero la fila y luego la columna. En este caso, el elemento lo ubicaríamos como en la fila 1 y en la columna 3. ¿Okay? Lo mismo con otros elementos, por ejemplo, este 0 que está aquí abajo sería el elemento en la fila 3 y la columna 2. Esto es importante sobre todo cuando estamos programando. A ver, me comentan que hay dos Rodrigos. Okay. Los dos Rodrigos están aquí. Perdón por estos inconvenientes. Tengo que registrar. Los dos Rodrigos están aquí. Bueno, marqué a Rodrigo V, que es Rodrigo Villafuerte, me parece. Sí. Y hay un Rodrigo A. Bien. Bien. Gracias por la aclaración. Bien, entonces, como les decía, los elementos también los representamos de alguna forma. Como les digo, fila, columnas, paréntesis que nos ayuda a registrarlos. ¿Ok? Bueno, con las matrices también podemos hacer operaciones. ¿Ok? Podemos hacer operaciones. Las principales operaciones y las que más utilizamos es la suma de matrices. Y suma de matrices incluye también la resta de matrices. Tenemos también el producto de matrices. Y bueno, también tenemos las potencias de matrices, que está bastante relacionado al producto. Okay. Características de la suma de matrices. Para sumar dos matrices, para sumar o restar dos matrices, por ejemplo, la matriz A más la matriz B, se necesita que el orden de la matriz A sea igual al orden de la matriz B. Okay. Voy a explicar esto brevemente por acá. A ver. Ok. Solo voy a colocar. Bien. Cuando me refiero a que para sumar matrices, el orden de ambas matrices que voy a sumar, puedo sumar más de dos matrices, tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque la suma de matrices, por ejemplo, sea esta una matriz A, 3, 2, 1, 6, más 4, 1, 0, 0. Sea ya esta una matriz A más una matriz B, cuando yo sume las matrices, lo que voy a sumar son los elementos que se encuentran en la misma posición. Por ejemplo, voy a sumar el A11 más el elemento B11. Y bueno, la suma de dos matrices me da como resultado otra matriz que le voy a poner la matriz C. ¿Okay? Entonces, este A11 más B11 me va
a dar un valor, en este caso numérico, que se encuentra ubicado en C11. ¿Ok? Es decir, necesitamos que sean matrices del mismo orden porque cuando yo sume las matrices, los mismos valores que se encuentran en la misma posición van a llegar a una matriz que tiene el mismo orden que la matriz A y la matriz B y que va a ir también a la misma posición. Entonces, si tengo órdenes diferentes, no van a coincidir estas posiciones. Entonces, como no van a coincidir estas posiciones, no puedo sumar matrices de esa forma. ¿Ok? En este caso, el orden sería 2 por 2, 2 por 2 y 2 por 2 acá también. ¿Ok? Y bueno, la suma es una suma como la que nosotros ya conocemos. Entonces, aquí no habría mucho problema. Sería 3 más 4, sería 7. En este caso, 1 más 0, que sería 1. 2 más 1, que sería 2. Y 6 más 0, que sería 6. ¿Ok? Esa es la suma de matrices. Y con la resta, bueno, solo cambia el signo y diríamos 3 menos 4, 3 menos 4 menos 1, 1 menos 0, 1, igual 2 menos 1, 1 y 6 menos 0. No. Uy, bien, gracias, gracias. ¿No sería 3? Sí, sí, gracias. Lo ya dio con el 0. Correcto, sería 3. Bien, gracias. Bien. Ahora revisamos el producto, que es otra de las operaciones también fundamentales que vemos. Y esto bastante atención porque se ve sobre todo en factorización. Es una de las cosas que a veces más nos cuesta entender, pero es bueno que lo sepan. ¿Okay? Y esto de productos también lo vemos cuando estamos realizando sistemas de ecuaciones lineales. De hecho, tengo más adelante un ejercicio de sistema de ecuaciones lineales, que si no lo alcanzamos a ver hoy día, lo alcanzamos a ver luego, sobre planteamiento de sistema de ecuaciones lineales y requiere bastante de la aplicación de cómo funciona en realidad el producto de matrices. Por eso mucha atención con esto. ¿Okay? Tenemos una matriz A también en producto. Bueno, voy a bajarlo acá. Tenemos también una matriz A y una matriz B. Uy, perdón. Tenemos una matriz A por una matriz B, que me va a dar una matriz C. ¿Ok? ¿Cuál es la característica que tienen que tener estas matrices? No sé si alguien la sabe. La coloca por el chat. ¿Qué característica tienen que cumplir para que yo pueda multiplicar estas matrices? Hay una característica. ¿Ok? Ok, me dice Brian, las columnas de A tienen que ser igual a las columnas de B. Bien, bien Brian, bien Fernando, bien Rodrigo. Ah, Brian, tampoco estabas antes que llamara a la lista, ¿verdad? Para No, anotar. soy el segundo, Carlitos. Ah, Carlito. Ok, gracias. Ah, prefieres Brian, ¿no? Ah, Brian. Okay. Brian, los dos Rodrigos. Okay. Fernando, tampoco estabas antes, ¿verdad? Ok. Ok. Bien, voy a modificar esto. Bien, Carlitos, bien, Fernando y los dos Rodrigos. Y es importante lo que dicen, que justo nosotros para poder multiplicar matrices, necesitamos que las columnas de la primera matriz sean igual a las filas de la segunda matriz. Es decir, voy a tener una matriz de orden m por n, voy a colocarlo aquí, m por n. ¿Okay? Entonces, la matriz B debería tener una, digamos, un orden n por p. ¿Eso qué quiere decir? Que las columnas de la primera matriz tienen que coincidir con las filas de la primera matriz. Si no existe esta condición, nosotros no podemos multiplicar matrices. ¿Okay? No se podría multiplicar matrices. ¿Y qué resultado va a tener, la matriz C en este caso?
¿Qué creen que va a pasar con la matriz C? ¿Qué característica va a adoptar de las matrices A y B? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué hereda de las matrices A y B? Las filas de la primera, okay. Las filas de A, okay. Bien, Fernando, Leslie, bien, bien, bien. Entonces, la matriz C, bien Claudia, tendría como resultado M por P. Ok, ¿por qué? Porque una de las cosas que hereda la matriz C son las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz. ¿Ok? Entonces, esa es una de las formas de reconocer el producto de matrices. Y, por ejemplo, ¿cómo se desarrolla el producto de matrices? Voy a poner valores numéricos. Okay. Esas matrices las puedo sumar, las puedo, perdón, multiplicar. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Así como están, las puedo multiplicar. ¿Qué opina? Esas matrices de orden, así como las he colocado, la matriz de orden 2 por 2 sería. Con la matriz de 2 por 2 las puedo multiplicar. Sí, ¿verdad? Por lo general, dos matrices que son cuadradas, claro, que son cuadradas, si ambas tienen el mismo orden, entonces son más sencillas de multiplicar. De hecho, son la mayor cantidad de matrices que nos vamos a encontrar, que son las cuadradas. Y bueno, esto me va a dar como resultado una matriz de 2 por 2. Y bien, ¿y cómo multiplico matrices? Aquí viene la interrogante. ¿Okay? Para multiplicar matrices, yo tengo que tener en consideración toda la fila y toda la columna del valor al que me estoy refiriendo. Por ejemplo, este valor de aquí es el C11. ¿Okay? Es el C11. Entonces, como es el valor C11, tengo que multiplicar toda la fila 1 por la columna 1 de B. ¿Okay? Y la multiplicación se hace elemento por elemento. Sería 3 por 0, ¿sí? 3 por 0, más 2 por 1. 2 por 1. ¿Okay? Y eso me va a dar el primer elemento de C. De la misma forma, si quiero calcular este elemento de acá, que es el elemento 2, 1. ¿Okay? Porque es en la fila 2 de C y en la columna 1. Entonces, como he dicho que es el elemento 2, 1, entonces me voy a la segunda fila de A, porque recuerden que de A, la matriz C hereda sus filas. Entonces, cuando yo esté aquí multiplicando, tratando de encontrar un valor, en este caso de la fila 2, tengo que multiplicar la fila 2. Y como es la columna 1, tengo que seguir aquí con la columna 1. Entonces, eso sería 1 por 0. Me avisan si algo no queda claro. Bien. 1 por 0 más, en este caso, 1 por 1. Y de la misma forma, siguiendo la misma lógica, sería la primera fila de A con la segunda columna de B. Y eso sería 3 por 0 más 2, 4. Y acá igual. Para este último valor sería la segunda fila de A y la segunda columna de B, que sería 1 por 0, 0, 1 por 2, 2. Bien. Que bueno, resolviendo esto sería 2, 4, 1 y 2. Bien. ¿Todo claro con la multiplicación de matrices? Si hay alguna duda, me lo hacen saber. Ok, está todo bien, entonces continuamos. Bueno, además de las operaciones, nosotros podemos hacer operaciones, además de que podemos hacer operaciones entre matrices, nosotros también podemos hacer operaciones dentro de las matrices, ¿okay? Pero eso viene un poco más adelante. Ahora vamos a ver los tipos de matrices, ¿okay? Que hay matrices de todo tipo. ¿Okay? Pero bueno, vamos a mencionar las principales. Tenemos en primer lugar las cuadradas. ¿Qué característica tienen las cuadradas? Las matrices cuadradas.
¿Alguien sabe qué característica tiene? Bueno, ya lo habían mencionado antes, ¿no? Bien, Angie, el número de fila es igual al número de columnas, correcto. Es una de las características que... Uy, Angie, tampoco estabas en la lista, ¿verdad? Para considerarte. Bien, Brandon. Bien. Cuando participan me ayudan a registrarlos en la lista. Bien. Brandon Paitán Alba. Uy, a Brandon no lo tengo. Brandon, ¿te había anotado en la lista? Disculpa. Ah, ok, ok, ok. No, ya. Entonces, bien. Tenemos matrices cuadradas, como ya lo habían adelantado sus compañeros. Las matrices cuadradas tienen el mismo número de filas que el número de columnas. Es decir, su orden es 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Así representamos el orden de las matrices cuadradas. ¿Okay? Voy a ponerlo aquí. Okay. Número de filas es igual al número de columnas. Ahora, de las matrices cuadradas salen varias matrices que son las que vamos a utilizar. Una es la matriz identidad, que es un tipo de matriz cuadrada. ¿Qué característica tiene la matriz identidad? ¿Alguien sabe cuál es la característica de la matriz identidad? Su diagonal principal es 1. Correcto, Claudia, correcto, Leslie. Ok, correcto, Sergio. Bien, en la diagonal nosotros nos vamos a encontrar solo unos. ¿Y qué pasa con el resto de la matriz? ¿Alguien sabe? Puede ser cualquier valor. Son ceros. Bien, son ceros. En la matriz identidad, que la vamos a ver mucho más adelante cuando veamos inversas, cuando veamos... ¿dónde más vamos a ver? Espacio, no, espacio nulo no. Más adelante con polinomio característico también vamos a ver a la matriz, ¿no? Se multiplica la matriz por la matriz identidad. La matriz no cambia. Bien, bien, bien. Buena apreciación de Rodrigo. Y es cierto, cuando nosotros multiplicamos a una matriz que coincida con, digamos, en este caso, el orden de la matriz identidad, nosotros vamos a tener una matriz que, por ejemplo, una matriz A, cualesquiera, por la identidad, me da una matriz A. Es decir, la misma matriz. Bien, buena la apreciación de Rodrigo. Y esto nos ayuda más adelante para cuando nosotros tratemos de encontrar polinomios característicos, que es la parte casi final del módulo 1. Bien, bastante buena esa apreciación. ¿Sí? Bueno, tenemos la matriz identidad, que toda su diagonal, como ya lo habían dicho, son unos y el resto son ceros. También tenemos otro tipo de matriz, que es, bueno, la matriz triangular. Las matrices triangulares, porque tenemos dos tipos de triangulares. La triangular superior y tenemos la triangular inferior. ¿Ok? Es bueno conocer de estas matrices porque son las que usamos para factorización. ¿En qué se caracterizan este tipo de matrices? ¿Alguien sabe? ¿Qué encontramos en estas matrices? Primero, importante reconocer la diagonal, ¿no? Por los ceros triangulares, me dicen. Bien, correcto. Nosotros primero, para identificar una matriz triangular superior, nosotros tenemos que ubicar la diagonal. Esta es mi diagonal. Aquí voy a encontrar la diagonal. La diagonal no necesariamente tiene que ser 0, pero estos valores de la matriz triangular, todos estos que estén aquí abajo, están un poco desordenados, pero hace referencia a que todos los elementos debajo de la matriz deberían ser 0, ¿okay? En la matriz superior. ¿Okay? Y los elementos que están arriba, pues deberían ser diferentes a 0. ¿No? Deberían ser diferentes a 0. Aunque no es mandatorio, ¿no? Pueden haber valores de 0 aquí dentro y no hay problema, sigue siendo una matriz triangular superior. ¿Okay? Y en el caso de la matriz inferior hacemos lo mismo, trazamos una diagonal
reconocemos nuestra diagonal, sería importante reconocer la diagonal. Y en la matriz inferior se encuentran debajo los valores diferentes a 0. ¿Okay? Aquí voy a encontrar los elementos diferentes a 0. Y sobre la diagonal voy a encontrar los valores que son 0. ¿Okay? Esa es la diferencia entre las matrices triangular superior y la matriz triangular inferior. Y bueno, son cuadradas también. ¿Hasta aquí alguna duda con este tipo de matrices? ¿Todo bien? Bien, Claudia, bien, Leslie. Okay. Bien. Y bueno, vamos a ver otro tipo de matrices, que son las matrices, la matriz puesta. Okay. Que bueno, no es necesariamente un tipo de matriz cuadrada, pero lo voy a mencionar. La matriz transpuesta, porque la vamos a usar en algunos casos. Cuando nosotros queremos hablar de una matriz transpuesta, que una matriz es transpuesta de otra, es mejor explicarlo con el ejemplo. Tengo una matriz que sea esta, por ejemplo. 3, 2, 1, 8, 0, 2. Bien. Entonces, la matriz transpuesta a A es aquella que, en primer lugar, el orden se invierte. Por ejemplo, el orden aquí, perdón, estos son. Bien, como dice Angie, intercambio de filas por columna. Ok, correcto. En este caso, el orden de esta matriz sería de 3 por 2. Tiene 3 filas, 2 columnas. ¿Okay? En primer lugar, lo que cambia en la matriz transpuesta es que el orden es inverso. Ya no son 3 filas por 2 columnas, sino 2 filas por 3 columnas. ¿Okay? Y bueno, cuando nosotros tratamos de programar una matriz transpuesta, lo que decimos es que se intercambia el número de filas por columna. Por ejemplo, este elemento sería el elemento A11. Si yo intercambio la fila por la columna, seguiría siendo 1,1. Entonces aquí voy a ubicar el elemento 3. Pero por ejemplo, este elemento de aquí ya no sería 1,1, sino sería el elemento de la fila 2 y la columna 1. Entonces, cuando yo lo ubique en la matriz transpuesta, ese elemento va a ser el de la fila 1 y de la columna 2. Entonces, aquí voy a ubicar el 1. Y siguiendo con eso, aquí voy a ubicar el 0. Ahora el 2. El 2, que ahora está en la fila 1 y columna 2, acá va a ser al revés. Estar en la fila 2 y en la columna 1. Igual con el 8, que está en la fila 2, columna 2, acá igual va a estar en la fila 2, columna 2, no cambia. En el caso del último 2 que está acá, que bueno, acá no. Acá estaba en la fila 3, columna 2, acá en la fila 2, columna 3. Eso sucede con la matriz transpuesta. Y hay otro tipo de matriz que te había dejado para el final, que es estrictamente cuadrada también, pero lo dejé para el final, porque por lo general se ve también en sistemas de ecuaciones lineales y es bastante, bueno, no es, digamos que se va a usar en todo el módulo, pero sí tiene unos usos particulares. Y es la matriz inversa. ¿Okay? Es la matriz inversa, la inversa de una matriz. ¿Okay? La historia de la matriz inversa es que tengo una matriz, ¿okay?, que multiplicada por otra matriz aquí, que no conozco, me da la matriz identidad. ¿Okay? Esa es la historia de la inversa. Tengo una matriz que multiplico por una matriz que no la conozco y me da la inversa. Perdón, me da la matriz identidad. Esta matriz que no conozco aquí, esa es la matriz inversa. ¿Ok? Esa es la propiedad que se debe cumplir. Que para que yo pueda hablar de una matriz, de una matriz inversa, tiene que cumplirse que la matriz no inversa por la inversa de esa matriz es igual a la identidad. Y viceversa, esto se cumple también que la matriz inversa por la matriz A igual a la identidad. ¿Okay? Si se cumplen estas dos condiciones, es una matriz inversa. ¿Okay? Y bueno, no todas las matrices tienen una inversa. ¿Okay? No todas las matrices tienen una inversa.
Para que una matriz tenga inversa, ¿alguien sabe cuál es la condición? ¿Alguien sabe cuál es la condición para que una matriz tenga una inversa? Ok. Para que una matriz tenga inversa, como les digo, no todas las matrices son invertibles, y ya lo dijo Brian ahí, que el determinante sea diferente de 0 y que sea cuadrada, correcto. Por eso les decía que era un tipo de matrices cuadradas, pero lo abordé acá diferente porque tienen un poco más de complejidad. Pero sí, para que una matriz sea inversa, se debe cumplir estrictamente que el determinante sea diferente de 0. Okay. Si tiene un determinante 0, nuestra matriz, pues no se puede invertir. ¿Ok? Y ahora viene la pregunta. ¿Qué es la determinante? ¿Okay? ¿O cómo calculamos la determinante? ¿Okay? La determinante la podemos calcular. Hay varias formas, bastantes formas. Bueno, en el libro que les compartí, se me fue el nombre, de álgebra lineal, explican cómo calcular la determinante por varios métodos. El más sencillo, ya que nosotros, bueno, no estamos abordando en sí bastante el concepto matemático, pero supongamos que tenemos una matriz A, voy a colocarlo aquí, una matriz A, de 2 por 2. ¿Okay? Iniciamos con una matriz de 2 por 2, luego les explico cómo se hace para de 3 por 3 y lo pueden aplicar para las matrices que ustedes deseen. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una matriz de 2 por 2 que voy a colocar de elementos a B, a C y a D. ¿Okay? Para yo calcular el determinante de una matriz, el determinante en este caso de A, lo que voy a tener que hacer es una operación cruzada. La diagonal, en este caso, multiplico los valores de la diagonal. ¿Okay? Sería, perdón, por D menos, ¿okay? Signo menos, el producto de estos de esta diagonal, de acá, ¿okay? Menos B por C. Así calcularíamos la determinante en una matriz de 2 por 2, ¿okay? Por ejemplo, si queremos calcular la determinante de esta matriz, ¿cuál creen que sería la determinante de A? 3 por 0 menos 1 por 0. 0 sería la determinante, ¿no? Bien, sería 0. Entonces, ¿esta matriz de aquí es invertible o no? ¿Esta matriz A3010 tiene inversa? No tiene inversa, ¿no? Porque ahí recurrimos a esta condición que habíamos visto acá. Una matriz cuya determinante es igual a 0 no tiene inversa, ¿ok? No es invertible. En este caso, la matriz 3010 no es invertible, ¿ok? Entonces, para 2 por 2, bueno, es sencillo, multiplicamos todo, bonito. Bien, ahora veamos cómo se hace para una matriz de 3 por 3. ¿Okay? Eso tal vez ya lo hayan visto en Matemática 2, porque sí vimos algo de cómo hacer el producto cruz, por ejemplo, que teníamos I, J, K y abajo los valores, así. Bien. Bien. En este caso, bueno, voy a colocar los números 1, 2, 3, 4, 0, 8, 1, 0, 2. ¿Ok? Ahí está. Bien. Esa es una matriz 3 por 3. Y bueno, por lo general es el tipo de matrices que vienen en los hitos, ¿no? Nos piden la determinante de A, de la matriz A. Ok. Antes hago aquí un pequeño paréntesis que hay. En el libro, bueno, lo explican muy bonito sobre los cofactores. ¿Okay? Cuando nosotros tratamos de hacer una determinante mayor a un orden de 2 por 2, en este caso es un orden de 3 por 3, existen los llamados cofactores. ¿Okay? En esto no vamos a entrar mucho, pero les voy a explicar de dónde es que sale el determinante que vamos a calcular a continuación. No es que yo me lo he inventado, sino que parte de una expresión matemática. En este caso, bueno, lo pongo aquí por si desean ustedes profundizar más en el tema, son los cofactores. Cuando se trata de calcular una determinante mayor a 2 por 2,
separamos la matriz en submatrices, o sea, matrices dentro de la matriz, cuadradas, ¿ok? Tienen que ser matrices cuadradas, donde vamos acá a sacar el determinante de esas matrices más pequeñas, ¿ok? Ahorita les explico cómo funciona. Miren, este es la forma de expresarlo. O sea, es una matriz IJ que, bueno, menos 1 elevado a I más J por, esa es la matriz que les digo, que son submatrices más pequeñas, ¿ok? Bueno, esto así se ve raro. Nos tenemos que traducirlo a lenguaje de matemática 3, ¿ok? ¿Cómo es que funciona aquí esto de los cofactores? Nosotros primero tenemos que ubicar los valores de la parte superior, ¿ok? Esta parte superior aquí. Nosotros, bueno, tenemos que regirnos por estos valores que están aquí arriba. 1, 2, 3, los de la primera fila, ¿ok? Esos van a ser, digamos, nuestros caballitos, los que nos van a ayudar a sacar la determinante. Y lo que está debajo de esa fila, como ven, podemos sacar varias matrices. Aquí hay una matriz cuadrada, ¿ok? Aquí también hay otra matriz cuadrada, miren. A eso es a lo que me refería, que podemos sacar matrices más pequeñas, ¿ok? De 2 por 2. Entonces, para nosotros calcular la determinante de una matriz mayor a, bueno, en este caso 3 por 3, lo que vamos a tener que hacer es, primero, colocar estos, esos son nuestros factores iniciales. 1 por el determinante de la matriz que no involucra la columna a la que pertenece el 1. Okay, puede parecer un trabalenguas, pero por ejemplo, si estoy evaluando el 1, que está en la fila 1, columna 1, entonces no involucro esto que está aquí. ¿Okay? No involucro esta columna que está ahí. Entonces, a la matriz, al determinante de la matriz que voy a sacar, es a esta matriz. Está aquí. Porque eso no involucra ni la fila, ni la columna a la que pertenece este 1. Entonces, sería el determinante de la matriz 8, 0, 1, 2. ¿Okay? Y bueno, el signo se alterna. Pasa por esto que está aquí. El signo se alterna y sería menos este caballito que está aquí, el 2, por el determinante de otra matriz. ¿Cuál sería ahora la matriz si estoy buscando una matriz que no involucre esta fila, esta columna, perdón? ¿Cuál creen que sería esa matriz que estoy buscando? Estoy analizando el 2, estoy buscando una matriz que no involucre ni la fila a la que pertenece 2, ni la columna a la que pertenece 2. Bien, me comentaron en el chat que sería 4, 0 y 0 y 2. Correcto, es bastante cierto. Debería ser 4, 0 y 0 y 2. Y las junto, a pesar que están separadas por el 8 y el 1, las junto. ¿Por qué? Porque eso hacen una matriz cuadrada. 4, 0 y 0, 2. Y la misma dinámica para el 3. ¿Cómo hacemos con el 3? Como les digo, el signo se va alternando. Aquí era más, aquí es menos, aquí es más. Más 3 por el determinante de la otra matriz. ¿Cuál sería la matriz que le pertenece al 3? Sería 4, 0, 8 y 1. Bueno, lo estoy explicando así, pero ya con la práctica ya no van a necesitar tachar y eso. Eso es bastante práctico. Bueno, para el 3 la misma dinámica, que es el 3. Entonces tacho esto y me queda esta matriz de acá. 4, 0, 8, 1. Ok. Entonces, ya logré desacoplar mi matriz en una matriz de 2 por 2. ¿Okay? Aquí tengo la determinante de una matriz de 2 por 2. Y eso sí lo conozco, porque fue lo primero que vimos, ¿no? Que podríamos desacoplar la matriz en 2 por 2. Entonces sería 1 por el determinante de esto, ¿no? Que sería 8 por 2, 16, menos 1. Menos 0, perdón. Menos 1 por 0. Menos 2 por el determinante de esto, que sería 4 por 2, 8. Bueno, 0 por 0, 0. Más 3 por el determinante de esto, que sería 4 por 1. 4 por 1 menos 8 por 0.
Eso sería 16 menos 16 más 12. El determinante sería 12. ¿Todos de acuerdo? Con que el determinante sería 12. ¿O hay algún error en...? Sí, no. Sería 12. Bien. Así es como calculamos la determinante para matrices de 3×3. Y bueno, puede surgir la pregunta, ¿y cómo calculamos para matrices de 4×4? ¿Ok? Bueno, no, dudo que venga algo para calcular matrices 4×4, pero hacemos la misma dinámica que hicimos para la de 3×3. ¿Ok? Bueno, no vamos a resolver una matriz de 4×4, pero voy a explicar más o menos cómo es la lógica. Por ejemplo, tengo 3, 4, y aquí tengo valores, ¿no? Tengo valores. ¿Ok? Cuando yo quiera sacar la determinante de una matriz de 4×4, lo que voy a hacer es lo mismo, ¿no? 1 por el determinante de esta matriz en este caso, ¿no? Esta matriz que está aquí. De esa matriz, que va a ser una matriz de 3×3, ¿ok? Más el 2 por, perdón. Sería menos 2. Recuerden que les decía que el signo se iba alternando. Menos 2 por otra matriz que sería este pedazo de acá y este pedazo de acá, que también va a ser una matriz de 3×3. ¿Okay? Y así sucesivamente seguimos con el 3 y con el 4. Y como esta es una matriz de 3×3, la determinante de una matriz de 3×3, ya la vimos aquí. ¿Okay? Y tenemos que desacoplar esa matriz en matrices de 2×2, en cofactores. Y esa es la dinámica para encontrar determinantes de la matriz. Bueno, hasta ahí todo claro con determinantes. Para pasar a lo siguiente, que son operaciones. Es lo que me estaban solicitando. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda sobre determinantes? Pueden abrir el micro, escribir por chat. ¿Todo bien? Está claro, todo claro. Bien, gracias. Bien. Continúo entonces. Ya. Los siguientes son operaciones elementales. Eso es lo que me estaban diciendo al inicio. Operaciones elementales. Para nosotros poder resolver, sistemas de ecuaciones lineales, escalonar por Gauss, matrices LU, necesitamos saber todo lo que ya hemos visto antes, ¿no? El producto de matrices. Y ahora viene algo que es complemento. Me dicen si hoy se va a llegar al tema de transformaciones. No sé si ya están viendo transformaciones, pero creo que no, eso lo tenía pensado para la tercera semana, me habían dicho, pero como les digo, si tienen su sílabo o pueden escribirme y decirme, bueno, les pedí que me dijeran más o menos en qué tema iban para poder empezar, ¿no? Yo he asumido que han empezado por la parte de acá, así que transformaciones creo que todavía. Igual si llegamos a avanzar hoy operaciones elementales y pasamos a sistemas de ecuaciones lineales, probablemente la siguiente semana ya estemos introduciendo transformaciones lineales. ¿Okay? Bueno, pero hoy no, creo que sería bastante arriesgado pasar directo a transformación. Y bueno, como les decía al inicio, podemos hacer operaciones entre matrices y operaciones dentro de las matrices. Por ejemplo, si yo tengo una matriz, voy a colocar aquí 1, 3, 4, 0, 1, 2, voy a colocar diferente, 0, 2, 4, 1, 0. Okay. Es una matriz cuadrada de orden 3×3. ¿Okay? Cuando me refiero a que nosotros podemos hacer operaciones con matrices, son tres tipos de operaciones. ¿Okay? Tres tipos de operaciones. ¿Okay? El primero, yo puedo intercambiar filas entre matrices.
Por ejemplo, puedo intercambiar la fila 1 con la fila 2. En este caso, si yo intercambiara la fila 1 con la fila 2 de la matriz, sería tomar la fila 1, que es esta, 1, 3, 4, y la llevo a la posición de la fila 2. Y la matriz, la fila 2 asumiría el lugar de la fila 1. Sería un intercambio 2, 1, 2, 1, 3, 4. Y como la fila 3 no está involucrada en el asunto, se queda tal cual, 4, 1, 0. ¿Ok? Eso es lo que he hecho ahí. Intercambiar la fila 1 por la fila 2. Es una de las operaciones más sencillas que podemos aplicar en matrices. Otra es multiplicar a las matrices por un número, ¿okay? Una constante cualesquiera, a las filas en este caso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que sea 5 por la fila 1, ¿okay? Eso lo puedo hacer. No sería la matriz de acá. Voy a escribirla con una sola palabra. Una matriz en la que he multiplicado la fila 1 por 5, refiriéndome a esta matriz, sería 1 por 5, que sería 5, 3 por 5, que sería 15, y 4 por 5, que sería 20. Como a las otras filas no les he hecho nada, se quedan tal cual. ¿Ok? Esa es la segunda operación que podemos aplicar con matrices. Multiplicar una fila, cualquier fila, por un factor, siempre y cuando este factor sea un real. Y bueno, la última operación que podemos aplicar entre matrices es sumar o restar filas. Por ejemplo, la fila 1 va a ser igual a la fila 1 más la fila 2. No sé si recuerdan cuando hacíamos en programación de que podemos actualizar un número, ¿no? Por ejemplo, estaba programando esto y decía que A era igual a más 1. Y cuando volvía a ocurrir el proceso, A ya había incrementado en una unidad. Lo mismo pasa acá con las matrices. Nosotros podemos actualizar las matrices. ¿Okay? Por ejemplo, para ese caso que he escrito ahí, la fila 1 es igual a la fila 1 más 2. Quiero decir que voy a sumar la fila 1 a la fila 2, pero solamente en la fila 1. ¿Okay? A la fila 2, a pesar que le estoy sumando la fila 1, no va a cambiar. Es decir, la fila 2 se va a mantener tal cual. 2, 1, 2. Y la fila 3 aquí no está involucrada, así que se queda tal cual. Pero la fila 1 sí va a cambiar. O sea, se van a sumar los elementos de la fila 2. Sería 2 más 1, sería 3. 1 más 3, que sería 4. Y 4 más 2, que sería 6. ¿Ok? Y como verán, la matriz en todas estas operaciones mantiene constante su orden. ¿Okay? Eso sí es invariable en las operaciones elementales. Cosa que no podría suceder, por ejemplo, en el producto de matrices, que si tenía filas y columnas diferentes, pues sí podría cambiar la matriz resultante. En este caso no, el orden se mantiene constante en todo. ¿Sí quedó claro cómo hacemos las operaciones elementales? Si sí quedó claro, pasamos a la siguiente parte, que es escalonar. Bien, me comentan que sí, sí, sí. A ver, ahora sí. Vamos a pasar a lo siguiente, que es escalonar la matriz. ¿Alguien sabe qué es escalonar una matriz? ¿Alguien sabe a qué me refiero con escalonar? Escalonar viene de escaleras, ¿no? Tengo una matriz, voy a cambiar el nombre porque una matriz M, ¿no? Tengo una matriz M que, bien, escalones de ceros, como dice Rodrigo, correcto. Tengo una matriz M que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Okay? Una matriz 3 por 3. Lo que estoy buscando con esta matriz, ¿sí? Lo que voy a buscar al escalonarla, es que esta matriz tenga la siguiente forma. ¿Okay? Es una matriz equivalente porque, digamos,
ha pasado por operaciones elementales, por lo tanto es una matriz equivalente a la matriz M, cuya conformación ha variado, porque ahora acá vamos a tener ceros, y bueno, acá podemos tener números diferentes, ¿no? Pero es equivalente a la matriz inicial. ¿Y qué quiere decir equivalente? Que yo, mediante una serie, un conjunto de operaciones elementales, puedo llegar a esta matriz. ¿Okay? Eso quiere decir que una matriz es equivalente a la otra. Pero en este caso, la finalidad de escalonar es lograr una escalera de ceros, ¿sí? Digamos, en modo coloquial, ¿no? Lograr claro, a unos escalones de ceros. Esto se ve como escalones en teoría, ¿no? Bien, vamos a practicar, de paso que repasamos también las operaciones elementales, con la siguiente matriz. Por ejemplo, 1, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 0. ¿Okay? Es una matriz M. Y bueno, lo que vamos a hacer para escalonar es, sobre todo, aplicar esto que está acá. ¿Okay? Va a ser importante que nosotros hayamos comprendido sobre todo esta parte de aquí. Digamos que va a ser nuestra base para poder escalonar. La resta o suma entre filas. ¿Okay? Entonces, por lo general, cuando nosotros tratamos de escalonar, como les digo, esto de acá no tiene que cambiar. En teoría no cambia, ¿no? O no debería ser cero. ¿Okay? No deberíamos tener ceros en esta parte. ¿Okay? No deberíamos tener ceros. En ese caso, nosotros, bueno, hay distintas formas de escalonar, eso sí, pero yo voy a hacer la forma que a mí me resulta un poco más práctica y bueno, espero que a ustedes también les sirva. Lo que yo hago primero es dejar esta fila tal cual. Es mejor dejar esta fila tal cual. A veces tendremos la necesidad de moverla, por ejemplo, en el caso de eliminación gaussiana con pivoteo parcial. En ese caso sí vamos a poder mover las filas, pero para estos casos yo recomiendo que no. Es decir, si nos piden eliminar o escalonar una matriz para calcular el rango, por ejemplo, considero no mover la primera fila. ¿Okay? La copio tal cual. 1, 2, 3. ¿Okay? Y bueno, la intención es lograr estos ceros. Entonces, hay que ser bastante ordenados para escalonar. ¿Okay? Así que primero vamos a empezar a hacer este cero. ¿Okay? Ese 2 lo vamos a convertir en 0 mediante una operación. Yo diría que, bueno, como la fila que vamos a mover es la fila 2, ¿sí? La que vamos a no intercambiar, sino que vamos a modificar sus elementos, es la fila 2. Y la fila que vamos a tomar como referencia es la fila 1. ¿Okay? Esta va a ser nuestra fila de referencia. ¿Por qué? Porque en base a ella vamos a plantear el primer grupo de operaciones. ¿Okay? En este caso, fila 2, yo podría decir que voy a restar fila 2 menos 2 veces la fila 1. No sé qué les parece. Aquí he aplicado la combinación de dos operaciones elementales. Estoy primero multiplicando a una fila por un número, que en este caso es 2, y luego estoy restando las filas. ¿Okay? Ahí hay una combinación de dos operaciones. Bueno. Entonces, si yo hago esta operación, fila 2 es igual a fila 2 menos 2 veces fila 1, vamos a resolverla. 2, elemento de la fila 2. 2 menos 2 por 1, 0. ¿No? 4 menos 2 por 2, 0. 1 menos 2 por 3 sería menos 5. ¿De acuerdo todos? Bien. Entonces, seguimos escalonando. Por una parte ya logramos este 0 de aquí. ¿Ok? Ya lo logramos. Que aquí por casualidad no salió otro 0, no importa. A nosotros nos importa este escalón de aquí. ¿Ok? Entonces, seguimos escalonando. Ahora nos toca la fila 3. ¿Ok? Vamos con la fila 3. Entonces, como tenemos fila 3, hacemos el procedimiento más o menos similar. Fila 3 sería igual a fila 3 menos 3
como tengo acá 3 y acá 1, entonces debería ser menos 3 por F1. ¿Ok? Entonces, para ese caso, haría 3 menos 3 por 1, que sería 0. 2 menos 3 por 2 sería menos 4. Y 0 por menos 3 por 3 sería menos 1. Hasta ahí. ¿Todo bien? Bien. Entonces ahí tendríamos esta matriz. Lamentablemente nos escribió una matriz que ya no se puede escalonar más. Al menos ahí como se ve, ya está escalonada. ¿Ok? Ya está escalonada. Solo hay que modificarla para poder ver. ¿Qué operación creen que debería utilizar ahí para que esta matriz se vea como una matriz escalonada? Porque ya la veo escalonada yo. No sé ustedes. ¿Qué creen que debería hacer? Pivoteo. Me dijeron pivoteo. Yo diría intercambio de filas. Ajá, correcto. La primera fila está bien. 1, 2, 3. Pero miren, aquí tengo este escalón que estoy buscando y que debería estar abajo, ¿no? Ese es el escalón que estoy buscando. Entonces, puedo aplicar operación elemental y bajarlo, ¿no? Y decir, la fila 2 se intercambia con la fila 3. Bien, hacemos el intercambio y se baja. Y ahí estaría mi matriz escalonada. Bien. ¿Sí quedó claro esta parte de escalonar matriz? Bien. Ahora, nosotros podemos escalonar con varios fines, como les decía. Podemos utilizar el escalonamiento para hacer sobre todo, bueno, en la parte de ahora, el sistema de ecuaciones lineales. Pero también hay una propiedad de las matrices, que es el rango de la matriz. ¿Okay? El rango de la matriz lo que nos indica es que tenemos que escalonar la matriz. Tenemos que escalonar la matriz y cuando tengamos la matriz escalonada, nosotros vamos a contar los escalones. Esa es una de las formas más coloquiales de decir qué es el rango. Tenemos que contar los escalones que hay en una matriz, que formamos en una matriz. Y bueno, otra de las formas de verlo es encontrar el orden de la mayor submatriz cuadrada no nula, que es algo más, un poco más complejo. No complejo, porque ya nosotros podemos, bueno, con la teoría que acabamos de ver, creo que ya somos capaces de entenderlo, cómo funciona. Vamos a verlo de las dos formas. Por ejemplo, voy a presentar esta matriz A. Volvemos a la matriz A, que es una matriz 1, 2, 3, 2, 4, 6. Ok, ¿me ayudan a escalonar esa matriz? ¿Qué debería aplicar ahí? Es una matriz sencilla, ¿no? 3 por 2. 2 por 3. ¿Qué operación debería aplicar ahí? Intercambio de filas, resta suma de filas, número por filas. ¿Qué operaciones podría hacer? Bueno, si no, yo propongo y ustedes me dicen. Yo diría que la fila 2, ya que es así a simple vista, es proporcional a la fila 1, ¿no? 1, 2, 3, 2, 4, 6. Entonces yo diría que como son proporcionales, actualizo la fila 2, digo que la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Y podría escalonar. Una matriz equivalente, donde la primera fila no cambia, pero la segunda fila sí. Sería 2 menos 2 por 1, 0. 4 por 2 por 2, 0. 6 por 2 menos 6. Okay. Ahí está escalonada. Esta es una matriz particular escalonada. Ok. Cuando les decía que
podemos saber el rango cuando ya tenemos escalonada la matriz. Podemos saberlo de dos formas. Una es contar los escalones no nulos. En este caso, este es mi escalón no nulo. No puedo bajar más acá porque ya todo lo que está abajo es 0. Entonces, si yo cuento los escalones no nulos, ¿cuál creen que sería la matriz, el rango en este caso? ¿Cuál creen que sería el rango? Si yo cuento los escalones no nulos en esta matriz. 1, correcto. El rango de esta matriz es 1, porque solo formé un escalón no nulo. El otro escalón, pues, es nulo, son puro 0. ¿Okay? Entonces el rango es 1. Esa es una forma de verlo, que es bastante sencilla, contando los escalones. Ahora viene la forma matemática, que no es necesario saberla, pero se las comento también por si se sienten más cómodos, ¿no? Es de esta matriz que he escalonado, está aquí, 1, 2, 3, 0, 0, 0. Tendría que encontrar la mayor submatriz cuyo determinante sea diferente de 0. Por ejemplo, voy a aventarme con esta matriz, por ejemplo. Así, a simple vista, ¿cuál creen que es el determinante de esta matriz? 2, 0, 3, 0. 0, ¿no? Determinante 0. 2 por 0, 0, menos 3 por 0, 0. ¿Ok? No me funciona. Entonces voy a probar otra matriz. Puede que acá esté la solución. Determinante de esa matriz que he marcado de rojo. 0 también, ¿no? Entonces con 2 parece que no va a funcionar. Me voy con este pedazo de acá y este pedazo de acá. Okay, lo junto, 1, 3, 0 y determinante de esa matriz, 0. Entonces, esas son las matrices de 2 por 2 que he podido formar en esta matriz escalonada. Y entonces, el rango, de que el rango sea 2, no encontré evidencia. ¿Okay? No hay forma de que el rango de esta matriz sea 2, porque las matrices cuadradas de 2 por 2 que he encontrado dentro de mi matriz escalonada tienen determinante 0. ¿Okay? Si tienen determinante 0, entonces no pueden ser de rango 2. Ahora, me voy a una matriz de 1 por 1. ¿Cuánto sería el determinante ahí? Diferente de 0, ¿no? Determinante aquí, diferente de 0. Determinante aquí, diferente de 0. Con que uno sea diferente de 0 ya lo tenemos. Entonces, el rango es 1. Okay. Esa es otra forma de corroborarlo, por si desean verlo también de esa forma. Okay. Pueden hacerlo de ambas formas, ¿no? A mí particularmente me va mejor contando los escalones no nulos que hay, y digo que ese es el rango. ¿Okay? Pero puede que a alguien más le haya interesado esta forma de verlo, así que igual se las dejo, ¿no? Contando las matrices cuadradas que podemos encontrar. Bueno, son las 12:22. No sé si nos tomamos un descanso de 3 minutos, o paso voy a tomar agua hasta las 12:25 y volvemos ya con la parte de ejercicio que tengo preparado. ¿Ok? Nos vemos en 3 minutos, bueno, 2 minutos. Ya, bueno.
Ok, dejamos ahí. Vamos si volvieron. Ok. Ok. Bueno, espero ya vuelto. Ahora sí vamos a practicar esta media hora que nos queda. Media hora estoy bien por practicar. Ok, vamos a resolver este primer ejercicio que está acá. Está en esa matriz. Y voy a llevar a abrir algunos. Bien. Vamos a realizar, bueno, luego les voy a compartir esta PPT. No vamos a resolver todos los ejercicios porque algunos, bueno, les aumenté algunos ítems a veces para poder reforzar más esta parte de practicar, ¿no? Pero vamos a resolver las cosas principales. En este caso nos están dando esa matriz. En este caso la matriz A. Nos dicen, da la siguiente matriz A. Están dando una matriz de orden 3 por 3, que es una matriz cuadrada. Y nos piden realizar todas las operaciones elementales. Y lo que vamos a buscar, bueno, por ahora es escalonar. Vamos a escalonar la matriz. ¿Ok? Vamos a escalonar la matriz. Como les digo, hay varias formas de escalonar. Yo tengo una forma de escalonar que me sienta cómodo, pero ustedes pueden aplicar la que a ustedes les gusta. Tenemos una matriz, la voy a escribir aquí, es fácil trabajar. 3, 1, 5, 4, 2, 7, 1, 6, 2. Okay. Algo que yo siempre hago es registrar cuáles son las operaciones que voy a hacer. Porque si yo no registro las operaciones, luego no voy a saber cómo volver a la matriz original. Y eso es importante porque cuando nosotros hacemos factorización LU, vamos a necesitar saber por qué factor hemos multiplicado la matriz. Entonces tenemos que ser ordenados por esa parte para al hacer factorización no nos perdamos tratando de completar los espacios en la matriz LU. ¿Okay? Entonces, bueno, tenemos una matriz 3 por 3, ya lo había mencionado. Como les digo, yo por lo general la primera fila no la cambio. 3, 1, 5 la dejo tal cual. Las otras filas, con las otras filas sí, sí hago las operaciones para poder escalonar. Ok, empezamos con la fila 2. ¿Okay? Recuerden que esta parte de aquí tenemos que hacerla 0 para que sea un escalón. ¿Okay? Ese es el objetivo. Bien, ¿qué operación recomiendan para poder escalonar esta matriz? Fila 2 sería igual a fila 2 por ¿qué factor aquí? Fila 1. Okay. Una de las cosas que yo recomiendo menos 4 tercios, bien, como dice Sergio, una de las cosas que yo recomiendo que tal vez ustedes puedan utilizarlo también es para saber por qué factor voy a multiplicar aquí, porque esto a veces nos hace perder algunos segundos y en el hito podemos estar ahí, ¿qué factor se me olvidó? Entonces, una de las cosas que yo recomiendo y es práctica, si es que voy a relacionar fila 2 y fila 1, divido estos elementos, 4 entre 3, sería 4 tercios. Y bueno, si el signo de esa división me salió positivo, le pongo negativo, sería menos 4 tercios. Y si el signo me salió negativo, imaginemos que sea menos 4 entre 3, le cambio el signo, sería más. ¿Okay? Esa es una forma práctica que yo recomiendo para no perder tiempo
Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, números que son en fracciones, y a veces nos puede resultar un poco complejo saber cuál es el factor que vamos a utilizar. Así que yo recomiendo hacerlo de esa forma, ¿no? Es una sugerencia. Entonces, hacemos, ¿no? Fila 2 menos 4/3 de la fila 1. Voy a hacer aquí las operaciones chiquito para que puedan observar, ¿no? El elemento 4, la operación para el elemento 4 sería 4 menos 4/3 por 3. ¿Ok? Se va 3, se va 3, me queda 4 menos 4, 0. Aquí va a 0. Segunda operación con el 2. 2 menos 4/3 de este elemento que sería 1. ¿Cuánto sería 2 menos 4/3? Yo tengo 2/3. No sé si concuerdan conmigo. 2/3, ¿no? 2/3. Esto sería 2/3. Ahora, lo mismo para este elemento 7. Sería 7 menos 4/3 de ¿cuánto? De 5, ¿no? De 5. Luego hacemos esa operación y yo tengo que eso es 1/3. ¿Qué opinan ustedes? 7 menos 20/3. 1/3, ¿no? Correcto, 1/3. Bien, entonces ya logré el objetivo. Aquí está mi objetivo, 0. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a la siguiente fila. Sería fila 3 es igual a fila 3. ¿Por qué factor? Sigue siendo fila 1. ¿Cuál sería el factor? Si aplicamos lo que les dije antes, sería 1 entre 4, 1 entre 3 menos, ¿ok? Porque he dividido este número menos entre este número. Y bueno, como salió 1/3, pero le cambio el signo, menos 1/3. ¿Ok? Sería fila 3 menos 1/3 de la fila 1. ¿Ok? Entonces, utilizando eso, vamos a hacer los cálculos. Sería 1 menos 1/3 de la fila 1, que sería 3. Entonces sería se va 3, se va 3, 1 menos 1, 0. Aquí va a ser. Ahora, siguiente, 6 menos 1/3 de 1. Okay. Utilizando esta fila. 1. Sería 6 menos 1/3. ¿Cuánto tienen ustedes? Yo tengo 17/3. Sí coincidimos, 17/3. ¿Okay? Y por último, esto de acá. Sería 2 menos 1/3 de 5. Y eso me sale a mí 1/3. Sí, 1/3. Y ahí estaría mi primer escalonamiento. ¿Ok? Ya logré 2 objetivos de 3, ¿no? Porque solo me falta este aquí. Estoy buscando que sea 0, pero ya tengo 2. Es un buen avance. ¿Hasta ahí todo bien con el escalonamiento? ¿O hice algún cálculo que no les concuerda el suyo? Ok, si está todo bien, seguimos escalonando entonces. Ok, bueno, pues vamos a la siguiente página para terminar el escalonamiento. Okay. Aquí está la matriz que hemos venido escalonando. Ahora, ya no nos importa la fila 1. Ya con la fila 1 ya hice suficientes operaciones. Ahora, para factorizar este tercer 0 que estoy buscando, ya no necesito de la fila 1. La fila 1 ya no me va a ayudar mucho para las operaciones. Ahora me va a servir la fila 2. ¿Por qué? Porque si yo hago operaciones con la fila 1, sumas, restas, este 3 se va a sumar con este 0. Entonces, este 0 que ya había logrado antes se va a modificar. Este 0 que ya había logrado antes se va a modificar por las operaciones que yo haga con este.
Entonces ya no me sirve hacer operaciones con la fila 1. La fila 1 ya pasó. ¿Okay? Ahora, con la fila 2 sí me va a servir hacer operaciones. ¿Por qué? Porque operaciones que yo haga con ceros, como estos ya son ceros, operaciones entre ceros, sumas, restas entre ceros, no afecta. Entonces, es por eso que voy a hacer las operaciones con la fila 2 y la fila 3. Y bueno, una sola operación en este caso, ¿no? Para culminar. Fila 3, que es la que voy a actualizar, es igual a fila 3 por un factor. ¿Cuál sería ese factor? Menos 17 medios, correcto. Ok, menos 17 medios. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, dividir 17 tercios entre 2 tercios. Ok, 3 se va, 17 medios. Pero me salió 17 medios positivo. Acá lo pongo como menos 17 medios. Y ya está. Ok, esa sería la forma de saber qué factor hemos utilizado. Y en este caso ya no utilizaríamos este 1. Reitero esta parte. Para encontrar este factor, si no, utilizaríamos este 2 tercios y este 17 tercios. Ya la fila 1 ni la miramos. ¿Okay? Bien, entonces ahora hacemos las operaciones, ¿no? A ver. Fila 1 se mantiene tal cual, 3, 1, 5. Fila 2 también se mantiene tal cual, no la voy a mover. Me va a ayudar a hacer las operaciones, pero no la voy a mover. Fila 3 sí se mueve. Operaciones entre 0 se mantiene. Ahora sí, sería 17 tercios menos 17 medios por 2 tercios. Se va 2, se va 2, queda 17 tercios menos 17 tercios, 0. ¿Okay? Segunda operación. 1 tercio menos 17 medios por 1 tercio. ¿Cuándo sería eso? Menos 5 medios tengo yo. No sé si coincidimos. Bueno, esto se hizo 0, se quedó menos 5. Menos 5 medios. Ok. Entonces aquí ya está mi matriz escalonada. Esa es la matriz que escalona, ¿okay? Que queda en fracciones. ¿Okay? Bueno, si ustedes desean, por ejemplo, pueden, si no les gusta trabajar con fracciones, pueden, por ejemplo, multiplicar esta fila por 3, ya no tienen fracciones. Multiplican esta fila por 2, ya no tienen fracciones. No les gustan los negativos, multiplican esta fila por menos 2, ya tienen 5 positivos. ¿Okay? Esas son todas las ventajas que tiene trabajar con operaciones elementales. En algunos casos va a ser beneficioso, va a ayudar, y en otros casos hay que tener cuidado. ¿Hasta aquí todo claro? Para pasar al siguiente. ¿O alguien tiene alguna duda? Todo bien. Sigamos. Ok. Juan Castro, ¿te había llamado disculpa en la lista antes? Me parece que llamé y no estabas. Ah, ya. Déjame y te anoto para que... a ver. Luego creo que lo que haré será un quiz al final. Ah, Jorge. Jorge. ¿Alguien más que no lo haya llamado en la lista para anotarlo ahora? Juan y Jorge. Sí. Ok, gracias. Bien, entonces ya escalonamos. Esto sí, se los voy a dejar a ustedes. Van a lograr una matriz triangular inferior. A ver, me dicen, al inicio se podría restar la fila 2 menos 4 por la fila 3. Me dicen, a ver. Al inicio. Al inicio podría haber restado la fila 2. Esta fila 2. Es una consulta de sus compañeros. Me dicen si al inicio podría haber restado la fila 2, ¿okay? Menos 4 veces la fila 3. Sí, también es otra forma, ¿no? Porque aquí me va a dar 0. ¿Okay? Es otra forma también de haberlo escalonado. Sí, buena observación. Entonces ahí tendría que ser la misma operación, ¿no? Aquí me va a quedar 0. Aquí, bueno, seguiría la misma lógica.
como les digo, distintas formas para escalonar hay. O sea, podemos escalonar de miles de formas diferentes, ¿no? Eso ya depende de cada quien. En algunos casos, por ejemplo, en escalonar para las matrices LU, sí hay reglas estrictas para poder factorizar, que es que solo vamos a trabajar así como lo estoy haciendo ahorita. Es decir, solo trabajamos con las filas sin moverlas, ni intercambiarlas, y todas las operaciones las hacemos en función a la fila 1, y luego, cuando ya pasamos al siguiente nivel, en función a la fila 2. Y es por eso que lo estoy explicando de esta forma, porque en factorización LU, por Dolittle y por Kraut, sí es bastante estricto el cómo factorizamos. Entonces, yo sugiero tratar de acostumbrarnos a esta forma de que, como nos dan la matriz, utilizamos igual la fila 1 como marco de referencia, luego escalonamos estos dos, luego tomamos la fila 2 como marco de referencia y escalonamos esto de acá. ¿Okay? Yo recomiendo hacerlo de esa forma, pero como les digo, hay varias formas, cada quien utiliza su método, ¿no? Bien. Pero bien, buena observación. También pudimos haberlo factorizado así. Bien. Es cierto. Y bueno, aquí les dejo algunas formas de poder escalonar, bueno, de poder trabajar con operaciones elementales que les van a ayudar a practicar. Bueno, si desean las resuelven y me las envían al chat, al WhatsApp, y sí, puedo corroborar a ver si hay algún error o si todo está bien. ¿Okay? Bien, ahora pasamos al ejercicio 2. Esto lo extraje de un hito, así que les puede ayudar bastante, ¿no? Por lo general, estas preguntas son las que vienen en conceptual, que valen 1 o 2 puntos, pero todo punto suma en un hito. Así que no hay que desprestigiarlo. Bien, nos están dando ahí una matriz. Nos dicen, determine si la siguiente matriz es invertible A. ¿Quién recuerda cuál era la característica para que una matriz sea invertible? ¿Alguien recuerda cuál era la característica que tenía que cumplirse bien? Su determinante tenía que ser diferente de 0. Determinante diferente de 0. Siempre es bueno anotar estas cosas, ¿no? En el hito, cuando están resolviendo, no vayan directo a calcular la determinante porque probablemente el profesor no entienda por qué calculamos, o sea, sí entiende, pero no le explicamos por qué estamos calculando la determinante. Así que siempre es bueno, yo recomiendo anotar qué es lo que van a hacer, ¿no? En este caso, bueno, lo escribirían, ¿no? Sobre todo en esos puntos del hito, en la parte conceptual, donde anotan más cosas, ¿no? Les piden más conceptos de que sepan cómo funcionan las cosas. Entonces, ahí sí es importante poner, ¿no? Para que la matriz sea invertible, el determinante debería ser diferente de 0 y obviamente que sea cuadrada, como mencionan en el chat. ¿Es cuadrada esta matriz? Sí es cuadrada, ¿no? 3 por 3 es cuadrada. Bien, entonces se cumple, se cumple la primera condición. Ahora habría que ver si se cumple la segunda condición. ¿Okay? Entonces vamos a calcular el determinante de esta matriz. ¿Okay? Parte A, determinar si A es invertible para cualquier valor de A. Recuerden que aquí hay una restricción de que ese A no lo conozca. ¿Okay? Entonces vamos a calcular el determinante de esa matriz. Y aquí está lo que les explicaba, ¿no? Para calcular el determinante tenemos que, en este caso de matrices de 3 por 3, tenemos que tener en cuenta cómo calcular. Pasamos directo, ¿no? Cogemos nuestro caballito que es 2 por el determinante de qué matriz. 1, 0 a 3, ¿verdad? ¿Coinciden conmigo? Menos, ¿qué sería? 3 por determinante de 0, 0 a 3. Más 4 por determinante de 0, 1, 0, 0. ¿Concuerdan conmigo de que así calcularíamos la determinante? Sí, bien.
Entonces calculamos la determinante. 2 por 1 por 3, 3. Menos a por 0, 0. No lo escribimos. Menos 3. Determinante de 0, 0a, 0,3. 0 por 3, 0. Menos 0 por a, 0. Más 4. Determinante 0 por 0, 0. Menos 0 por 1, 0. 0, 0. ¿Cuál sería la determinante? 6. Correcto, 6. Y dígame, porque aquí hay no me piden a mí la determinante, ¿no? O sea, la determinante la utilizo como medio para saber si es invertible. ¿Es invertible la matriz para un A cualquiera? Ojo con la pregunta, para un A cualquiera. Ok. Y si A cambia, bueno, A aquí no tiene valor. ¿Por qué esta determinante no depende, creo que dije la respuesta. Porque no importa, porque se anula, correcto, ¿no? Esta determinante no depende del valor de A, porque se anula. Sea cual sea el valor de A, 0, 1, 2, lo que sea, no depende, porque al final se anula con los ceros que tiene, ¿no? Acá tiene 2 ceros que lo van a multiplicar y no lo van a permitir tener voz ni voto en la determinante. ¿Ok? Por lo tanto, determinar si A es invertible para A cualquiera, sí, es invertible para cualquiera. Okay. Ahora bien, aquí nos dan en el apartado B, dicen que tenemos que hacer algunas modificaciones. Vamos a calcular el determinante de la matriz cuando A, bueno, fila 2, columna 1 es igual a 4, fila 3, columna 1 es 8, fila 3, columna 2, 2, y A es igual a 3. Entonces, a ver, me ayudan a modificar la matriz. ¿Alguien que quiera dictarme la fila 1? ¿Cuál sería la fila 1? Por micro, tal vez, o por chat. Como así. ¿Qué pasaría con la fila 1? Bueno, es una de las partes que veíamos al inicio, ¿no? Saber cómo reconocer las posiciones de los elementos. ¿No? Fila 2, columna 1. Queda igual. Ok, correcto. La fila 1 queda igual porque no hay ninguna modificación. 2, 3, 4. ¿Qué pasaría con la fila 2? ¿Cuál sería el nuevo valor de la fila 2? 4, 1 y 3. Correcto. Y 3. Así es. ¿Cuál sería ahora para la fila 3? 8, 2, 3. ¿No? 8, 2, 3. 8, 2, 3. Bien. Ya tenemos la nueva matriz. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la determinante. Determinante de la matriz sería 2, de nuestro caballito. 2, ¿por qué? Por la determinante de 1, 2, 3, 3. 3, 3. Menos 3 por el determinante de 4, 8, 3, 3. Ok, seguimos aquí abajo. Más 4 por el determinante de 4, 8, 1, 2. Ok, a ver. ¿Alguien lo calculó? Sería 2 por 3 menos 6, menos 3. Menos 3 por 4 por 3, 12, menos 24. Sería menos 2. Más 4 por 0, ¿no? 4 por 2, 8, menos 0. Pero no sé si concuerdan conmigo. Sería 12 por 3, que sería 36, menos 6, sería 30. A ver, no sé si estamos de acuerdo o me confundí. ¿No?
¿Le sale 30 también? Bien. Nos salió 30 en la determinante. Entonces, en este caso, la matriz también sería invertible o no sería invertible. Sería invertible, ¿no? Que la matriz es, la determinante sigue siendo diferente de cero. Okay. Y la pregunta final me dice, con las modificaciones anteriores, ¿cuál sería el rango de la matriz? Bueno, ahí tenemos una matriz 3×3. Déjenme ver esto acá. Ya. A ver si logramos culminar. Ok. Vamos a calcular el rango de esa matriz. No sé si hay alguien que quiera resolverlo, tal vez. No sé si hay algún voluntario que quiera hacerlo o escribiendo en la pizarra de Zoom. Si no, lo vamos haciendo entre todos. Ok. Coloco 2. Uy. Bien. Entonces, bueno, continuamos. Haríamos operaciones elementales. Recuerden que la finalidad ahora es calcular el rango. Para calcular el rango, lo primero que tengo que hacer es... perdón. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para calcular el rango de una matriz? Escalonarla, ¿no? El primer paso para calcular el rango de una matriz es escalonarla. ¿Ok? Escalonar. Entonces, aplicamos aquí nuestro conocimiento en operaciones elementales. Escalonar. ¿Ok? Vamos a escalonar esta matriz. ¿Qué operaciones me recomiendan primero? Yo voy a dejar fija la primera fila. ¿Qué operaciones me recomiendan? A ver, yo sugiero la primera. Me dicen fila 2 es igual a fila 2 menos 2 veces fila 1. Correcto, ¿no? Porque 2 y 4, 4 es el doble de 2. Entonces sería el factor 2. Muy bien. Perfecto. Sería 4 menos 2 por 2, 4. 1 menos 2 por 3, menos 5. Y 3 por menos 8 sería menos 5. Sí. ¿Todos de acuerdo en esa primera operación? A ver, y ahí me dan otra ayuda con la fila 3. Fila 3, gracias Juan. Fila 3 es igual a fila 3 menos 4 veces fila. Correcto. Entonces, esa operación sería 0. 8 menos 4 por 2, 8. 2 por menos 12, menos 10. ¿De acuerdo? Y esto menos 15. No, no, no. 3 menos 16 menos 13. ¿Sí, no? Todo bien. 3 menos 3. Bien. Ahí está. Entonces ya logramos escalonar 2 ceros. Bien. Bien. Ahora la meta es hacer esto, ¿no? Lograr que ese menos 10 sea 0. Y por ahí me escriben fila 3 menos 2 veces fila 2. Correcto. Bien, bien. Están veloces. Entonces fila 1 no cambia. Fila 2 ahora tampoco cambia. Movible. Y ahora fila 1, ¿no? Su sugerencia es fila 3 es igual a fila 3 menos 2 veces fila 2. Bien. Bastante acertado. 0, operaciones con 0 no cambian. Menos 10, menos, menos. En este caso sería menos 10 más 10, 0. Menos 13, menos 13 más 10, que sería menos 3. ¿Todos de acuerdo? Que sería así. Esa sería mi matriz escalonada. Ok.
Ahora, pero bueno, no me pidieron escalonar la matriz. Pues es el camino que yo utilizo para encontrar el rango. ¿Cuál sería el rango de esta matriz? Forma 1. ¿Cuál es la primera forma? Contar los escalones, ¿no? 1, 2, 3 escalones. Rango de la matriz, 3. Bien, como ahí me lo dicen, 3, ¿no? 3. El rango de la matriz sería 3. Otra de las formas, como ya les había dicho antes, es tomar la matriz cuya matriz o submatriz, cuya determinante sea diferente de 0. Si yo saco la determinante de toda esta matriz, aprovechando que es cuadrada, es matriz, como es, ojo, la determinante también solo aplica para matrices cuadradas. ¿Okay? Como esta matriz es cuadrada, entonces yo puedo sacar la determinante de esta matriz. Y no sé si concuerdan conmigo de que la determinante de esa matriz es diferente de 0. Sí, es diferente de 0 y sería algo de 30. Ah, creo que ya lo habíamos calculado, ¿no? Sí, 30. Sí, 30. Entonces, la determinante de toda esa matriz es 30. Entonces, es diferente de 0. Es como la matriz es de 3 por 3, mi rango es de 3. ¿Ok? Y bueno, esa es otra de las formas, ¿no? Y la forma que usualmente tomamos es la de utilizar los escalones. ¿Ok? Es una matriz de rango 3. Bien, ya tenemos rango, ya tenemos ahora esta última. A ver, vamos a lograr al menos plantearla. Ustedes me digan cómo lo plantean. A ver, esta al menos vamos a terminar de plantearla. Ya no nos da el tiempo, creo que. Ok. Bien. Nos dicen que en la siguiente factorización matrical, bueno, esta matriz, factorizar, al igual que nosotros cuando trabajamos con números, por ejemplo, 10, lo puedo factorizar en 5 por 2, como lo puedo factorizar en 2 por 5, ¿no? Una de las cosas que no sucede en matrices, ojo, una de las cosas que no sucede en matrices, de que si tengo una matriz C, que es igual a A por B, no puedo decir que C sea igual a B por A. ¿Ok? Eso no sucede a diferencia de en los números que sí podemos decir que 10 es igual a 5 por 2 que 2 por 5. ¿Ok? Esto no sucede con las, con la multiplicación. ¿No? Aquí sí importa el orden de los factores que alteran nuestro producto, que en este caso sería C. Una, porque probablemente no coincidan los órdenes, ¿no? Que es lo primero que nosotros buscamos. Y otra es que los valores tendrían que ser estrictamente los mismos en todo caso para que eso funcione. Es por eso que las matrices cuadradas, pues si, por ejemplo, A al cuadrado, que es una matriz A por A, en ese caso funciona, ¿no? Pero no, bueno, sí, quienes ya se pueden retirar, no se preocupen, igual la grabación va a ser subida. Sí, yo les voy a compartir el enlace donde voy a subir la grabación. No se preocupen. Quienes se pueden retirar, sí, ya pueden hacerlo, no hay problema. Aquí solamente voy a terminar de plantear este problema antes que nos gane el tiempo. ¿Ok? Bien. Como les mencionaba, las matrices no son conmutativas, me parece. El orden sí altera el producto final. Bien, en este caso es una matriz de 3 por 4. 3 filas, 4 columnas. Esta matriz es de orden 3 por 3. Y esta matriz es de orden 3 por 4. ¿Ok? Entonces, está bien la factorización, ¿no? Porque estos son los mismos. Entonces, eso está bien. Y 3, que es el número de filas de la primera matriz, lo ha heredado la matriz producto. Y 4, que es el número de columnas de la segunda matriz, lo ha heredado la matriz producto. ¿Okay? Entonces, todo está bien con esa matriz. Siempre es bueno registrar esos porque a veces pasa, ¿no? Que en los exámenes se pueden confundir los profesores poniendo malos datos, entonces reconocer esas cosas nos ahorra tiempo también. Bien, entonces, bien, ya reconocimos que eso sí se puede multiplicar.
Entonces, lo que yo les recomiendo es hacer la multiplicación de matrices. En este caso, la multiplicación de 5, 0, 0, 2 menos 1, 0, menos 1, 3, 2, por la matriz que está acá. 1, C, 4. 0, 2, 1, 3. 0, 0, 2. Bien. Y compararla a esta matriz, a los elementos de esa matriz. Por ejemplo, solo voy a multiplicar un elemento. A ver. Voy a multiplicar el elemento, se me ocurre que puede ser ese acá. Tal vez es este. El de la fila 1 y el de la columna 2, o sea, que sería 10. ¿Okay? Entonces, cuando yo multiplique esa fila con esa columna, debería ser 5 por A más 0 por B más 0 por 0. Eso, por la igualdad de las matrices, debería ser igual a 10. ¿Okay? Porque es el elemento de la primera fila y la segunda columna, ya que he multiplicado la primera fila por la segunda columna. Entonces, eso es 0, esto es 0. 5 por A es igual a 10. Entonces, A es igual a 2. ¿Okay? Y bueno, eso sería para encontrar los valores tanto de B como de C. Y una pregunta, bueno, para los que aún quedamos. ¿Podremos calcular el determinante de esta matriz? Con esto nos vamos. ¿Podemos calcular el determinante de esa matriz? No se puede, ¿no? Y es una de las preguntas que tenemos que justificar, que vienen sobre todo en la parte conceptual. No podemos encontrar el determinante de esta matriz, ¿por qué? Y ahí lo explicamos, ¿no? Para poder encontrar el determinante de una matriz, esta tiene que ser cuadrada. Y esta matriz es de orden 3 por 4. No es cuadrada, no podemos calcular el determinante. Pero, bueno, la tarea va a ser calcular el determinante de la matriz que sí se pueda. ¿Ok? En ese caso sería esto aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar para ustedes, para que puedan resolverlo. Y bueno, este PPT igual lo voy a subir en el Drive. Bueno, y como verán, hoy hemos atacado varios temas ya, determinantes, tipo de matrices, operaciones elementales, ya aprendimos escalonar, ya aprendimos rango, hemos avanzado bastante. Y bueno, estamos próximos a factorizar, que sería la parte siguiente. También vamos a ver Gauss, siguiente, sistema de ecuaciones lineales, y Roche-Frobenius, que es el teorema para saber si un sistema de ecuaciones es compatible, no es compatible, determinado, indeterminado. ¿Ok? Y bueno, trataremos de ver hasta esta parte de acá. Para la próxima, sí les aseguro que vamos a ver factorizaciones. Y bueno, igual si alguien puede enviarme, bueno, no he revisado WhatsApp, pero si alguien por favor puede enviarme su sílabo para ver más o menos qué temas y acelerarme a los temas que están yendo para no ir tampoco muy atrasados, seguir a la par con usted. Y bueno, terminaremos de ver esto el jueves que viene. Igual si tienen alguna consulta por WhatsApp, no hay problema, yo contesto. Y bueno, creo que había un mensaje. Les dejo mi enseñanza del día. Sin crisis no hay méritos. En la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. ¿Ok? Bien, espero que tengan un buen fin de semana que ya se acerca y hasta luego. Bien, voy a detener la grabación. Cuídense.